Hermanos, ¿por qué no abre su Biblia en Filipenses capítulo 3? Capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a ver ahora lo que es el gozo en la comunión. Hemos comenzado, este libro consta de solamente 4 capítulos. Es un libro pequeño, pero realmente tiene mucha información que es de bendición para nosotros. El primer capítulo 1 fue el gozo en nuestra vida. Capítulo 2 fue el gozo en el servicio. Y ahora vamos a ver el gozo en la comunión. Y vamos a ver lo que se trata el día de hoy. No sé si has escuchado esta frase. El cristiano de cara larga es la peor propaganda para el cristiano. El mundo no quiere más cargas, quiere corazones alegres. Gozaos en el Señor. Vamos a comenzar con los capítulos del versículo 1 al 7. Va a ser la primera parte. Y va a ser manteniéndonos en Jesús. Nada más para recordar que este libro, esta carta en sí fue escrita por Pablo. Y va a continuar hablando acerca del gozo y vamos a ver ahora el gozo en la comunión. Y vamos a ver manteniéndonos en Jesús del versículo 1 al 7. Y vamos a ver del versículo 1 al 2, comenzando Pablo nos da una advertencia contra los judíos legalistas. Y vamos a ver de qué se trata. Y dice así el versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vamos a comenzar observando este primer versículo, cuando dice, por lo demás, hermanos. Aquí Pablo está diciendo lo que resta, finalmente. Pero no quiere decir que Pablo está terminando su carta, ya que está a mitad de la carta, pero en sí, él va a hablar acerca del gozo, y no solamente eso, pero va a adentrarse más en lo que es Cristo Jesús. Y cuando dice gozaos en el Señor, en otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, estén gozosos extremadamente. Estén contentos. Ahora, tú podrías decirme, bueno, ¿cómo voy a poder estar gozoso? Siempre con mi sonrisa, como dicen por ahí, colgate, ¿no? Quizás el gozo aquí no se está tratando tanto en lo que es el sentimiento de gozo, pero es más en tu mente, de mantenerte y mantenernos en el gozo de Dios. Y aquí cuando dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y podrías siempre escuchar en esta carta, como dice aquí, las mismas cosas. Pero es bueno que nosotros podamos escuchar las mismas cosas. ¿Para qué? Pienso que es para que se nos queden más y más, ¿no? Se dice que el buen instructor siempre repite las cosas, ¿verdad? Pero dice aquí, gozaos en el Señor. Y dice, y para vosotros es seguro. Aquí cuando dice, a mí no me es molesto, es como si te dijera, no es tedioso para mí. ¿Alguna vez tú has hecho una cosa tediosa siempre? Puedes decir, sí, mi trabajo, ¿no? Es bien tedioso. Pero aquí Pablo es como si estuviera, no es tedioso para mí decirte las mismas cosas, sino que es un gozo. Y aquí cuando dice la palabra seguro, quiere decir de esto dependen. Es cierto, es verdad. Aquí Pablo está diciendo, versículo 2 dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí cuando dice guardaos, es como si estuviera diciendo, tengan discernimiento, vean con los ojos de la mente.
Y es importante que nosotros tengamos esa palabra siempre en nuestra mente. Guardaos de los perros. Tengan mucho discernimiento. Si una persona viene contigo y te dice algo, siempre tienes que abrir tus ojos de la mente. Ahora aquí cuando dice perros, ¿verdad? Quiere decir hombres de mente impura. Aquí dice guardaos de los perros. No sé si en tu país, aquí los perros no son tan malos como digamos, ¿verdad? Aquí no he visto un perro que me muerda. Pero bueno, puede que haya, no sé. Pero si tú vas a tu país allá en Sudamérica, los perros son bravos, ¿no? Y si te metes a una casa, es una mordida segura. Esos perros parece que ni les dan de comer por muchos años, ¿verdad? Pero andan bien bravos. Son bien bravos, pero aquí dice, los perros, dice, guardaos de los perros, hombres de mente impura. Ahora, en los tiempos bíblicos, escucha esto acerca del perro. El perro no era tan apreciado como ahora, ¿verdad? Ahora hasta les ponemos su suétercito y toda la cosita, y tantas cosas que hay para los perros. Pero en aquellos entonces un perro no era muy apreciado. Se le consideraba un animal vagabundo y se alimentaba de desperdicios y cadáveres. Híjoles, qué feo, ¿no? Imagínense, un perro come de todo, ¿no? Yo me acuerdo que en México les daban de comer hasta tortillas y tantas cosas, ¿no? Pero el perro come de todo. Pero en aquellos entonces se dice que les daban desperdicios y hasta cadáveres. Ahora, para los judíos, ¿saben quién eran los perros para ellos? Los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿verdad? Para los judíos, los perros eran los gentiles. Pero aquí, para Pablo, los perros eran los judaizantes, o quizás los judeocristianos, como se le llamaban los gnósticos. Ahora, Jesús consideraba perros a los que no saben distinguir entre lo santo y lo impuro. Fíjate lo que dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. Y aquí Jesús está hablando. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, aquí cuando dice malos obreros, son obreros que destruyen, perniciosos, aquellos que pueden provocar perjuicios y daños. Y tenemos que cuidarnos de esos malos obreros, de esos perros. Y también cuando dice mutiladores, un mutilador que hace, corta. Interesante que en aquellos tiempos la gente se mutilaba, se cortaba. Era usual en aquellos tiempos cortarse para una gente que no está bien, claro. Pero aquí dice que debemos de cuidarnos de los perros. Ahora, en este contexto, señala a los maestros judíos celosos en extremo. Esos eran los judaizantes. Voraces, como carroñeros. No sé si has escuchado la palabra carroñero. En zoología, un carroñero es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su casa. No en su casa donde vive, pero en donde los cazan, ¿verdad? ¿Qué piensan de un animal carroñero? Los buitres, ¿no? Si se dan cuenta, y si te gusta ver el mundo o los documentales de los animales, y más los leones, ¿verdad? Son bien feroces. Pero si te das cuenta, cuando el león
obtiene su presa, la mata y comienzan a comérsela. Y entonces vienen que los buitres, y los buitres van así llegando y volando hacia arriba, ¿no? Esperando a que el león se llene para que él se coma las, como se le dicen, las sobrinas, ¿verdad? Las sobras. Pero esos, si te das cuenta, los buitres no participan de la caza. No les costó nada matar al animal. Simplemente llegaron al banquete, ¿verdad? Son como los gorrones, ¿verdad? En las fiestas. Pero bueno, ese es el carroñero. Y está aquí señalando a los maestros judíos celosos en extremo. Ahora, estos judíos, fíjate lo interesante, estos judíos seguían a Pablo en los lugares que predicaba. ¿Saben para qué? Para destruir su ministerio. Eran como los buitres ahí. Y ponte a pensar, aquí Pablo está llegando y está compartiendo de la palabra. Y después, ¿qué hacen? Llegan estos judaizantes y comienzan a destruir el ministerio que Pablo está haciendo. No sé si te ha pasado, cuando tú vas a las calles o estás platicando con alguien, o cuando estás en tu lunch, en el trabajo, y estás compartiendo de la palabra de Dios. Y llega una persona y comienza ahí así como los judíos extremistas, tratando de destruir el ministerio de Dios. Una vez que cuando estaba en San Francisco, me acuerdo que estábamos repartiendo flyers, compartiendo de Dios, en una tienda afuera, y de repente llegaron, y claro, me vieron, nada más era yo y mi esposa y una persona más. Y me acuerdo ese día que llegaron unos testigos de Jehová en un carro, unos viejitos, y nos vieron y nos empezaron a dar sus propagandas. Y de repente se fueron, pero cuando vi, después de que se fueron, regresaron como 3 carros y salieron como unas 8 personas y empezaron ahí a repartir, y eran de la misma iglesia de ellos, los testigos de Jehová, y empezaron a repartir flyers, ¿no? Y como que me hicieron, quítate que ahí te voy, ¿ah? Y dije, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es lo que están haciendo. Pero bueno, así son esas personas que tratan de destruir el ministerio. Estos malos obreros intentaban ganar la salvación mediante ¿qué? La observancia de la ley. Eso eran los judaizantes. Ellos veían la ley. Ahora esas personas, te voy a decir algo, sabían mucho. Tenían mucha sabiduría. Conocían la ley, pero no estaba aplicada correctamente. Aquí Pablo usa esta palabra mutiladores del cuerpo y hace referencia a su circuncisión, que no ofrecían beneficio alguno. O sea que estos judaizantes decían, no, ¿sabes qué? Tienes que circuncidarte. Y estaba hablando literalmente, ¿verdad? Pero no entendían lo que realmente significaba la circuncisión, una actitud del corazón, de la mente. Versículo 3 y 4, ahora vamos a ver la verdadera circuncisión. Y dice así, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora vamos a entender un poquito más acerca de lo que es la circuncisión. Ahora dice así, porque nosotros somos de la circuncisión. Ahora la circuncisión, como dije, es nuestra actitud del corazón y la mente. No está hablando algo literalmente. Y aquí observamos 3 características de la circuncisión. En este caso, Pablo se refiere a los cristianos. Y pongamos mucha atención. Fíjate lo que dice aquí. Los que en espíritu, ¿qué? Sirven a Dios. Los que en espíritu sirven a Dios. No mediante las obras de la carne. No es por obras para que nadie se gloríe. Fíjate lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18. Escucha esto. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí estamos viendo qué es el Espíritu y qué, y la carne. Y aquí dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora fíjate lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Bueno, son dos cosas diferentes, un contraste aquí. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18 de Gálatas 5 dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí está la respuesta, cosa que los judaizantes no entendían. Ahora, acerca de la carne, fíjate lo que dice más adelante, hablando acerca de este capítulo 5 de Gálatas. Del versículo 19 nos habla acerca de la carne. Fíjate, escucha lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Tantas cosas que hay aquí. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escucha bien esto, no heredarán el reino de Dios. Así es que si quieres saber si estás en la carne, observa este pasaje de Gálatas 5, 19 al 21. Ahora vamos a ver lo que es en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es la primera característica. Los que en espíritu sirven a Dios. Ahora, si quieres saber si tú estás en el Espíritu, ve a Gálatas 5 y lee todo el capítulo. Ahora, la segunda característica en ese versículo dice, se glorían en Cristo Jesús. Gloriarse, enorgullecerse de. Esto quiere decir que su mayor tesoro es ¿quién? Cristo Jesús. Y la tercera característica, no tienen confianza en la carne. La carne describe los valores y las actividades del ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿hay cristianos carnales? Sí los hay, sí los hay. Y debemos de tener cuidado. Fíjate lo que dice el versículo 4, regresando a Filipenses, capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Escucha lo que dice Pablo. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Y vamos a ver de lo que está hablando Pablo aquí. Ahora del versículo 5 al 6, vamos a ver por qué dice yo más. Y las razones de Pablo. ¿Por qué podría tener confianza en la carne? A ver, tú, Pablo, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué dices yo más acerca de la carne? Tener confianza de eso. Bueno, fíjate lo que dice el versículo 5 en adelante. Y eso es importante, es muy vital. Acerca de Pablo, es tremendo este guy. Es tremendo. Fíjate lo que dice el versículo 5.
circuncidado al 8º día. Wow, ahí está, una palomita, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí Pablo tenía que confiar. ¿De qué confiar en la carne? Porque por linaje y por logros. Ahora vamos a entender un poquito acerca de esto. Cuando dice circuncidado al 8º día, ¿se acuerdan que vimos Génesis 17 del 9 al 12 acerca de la circuncisión? Te lo voy a leer rápidamente. Fíjate lo que dice así. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12 dice, y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí Pablo se refiere a que cumplió al pie de la letra con este mandato. 8 días, no más, pero tampoco menos. ¿Por qué? Porque se decía que si el niño, el bebé, era circuncidado antes, podía morir, no podía aguantar ese dolor. Pero aquí Pablo lo cumplió. Ahora cuando dice de la tribu de Benjamín, en 1 Samuel 9 del 1 al 2, se habla acerca de la tribu de Benjamín. Dice así, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey Saúl era joven y hermoso. Estaba galán el muchacho, ¿verdad? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estaba alto el muchacho también. A lo mejor jugaba básquetbol, ¿eh? Pero aquí está hablando acerca de la tribu de Benjamín. Ahora, Benjamín, siendo de la tribu del primer rey de Israel y siendo la única tribu que quedó leal a la casa de David, cuando las 10 tribus del norte se rebelaron bajo Jeroboam. El linaje de Pablo era admirable. ¿Se acuerdan que se dividió Israel? Bueno, ahí se dice que Benjamín, la tribu de Benjamín, fueron los que sobresalieron. Ahora, cuando dice hebreo de hebreos, es más, se dice que Saúl, ¿se acuerdan que Pablo se llamaba Saulo? A veces se dice que el nombre de él, de Saulo, salió del rey Saúl, supuestamente. Interesante, lo podía pensar. Pero regresando aquí, hebreo de hebreos, significa que poseía credenciales impecables. Fariseo en cuanto a la ley. El término fariseo viene de la palabra separación. Separación. Es decir, para honrar la ley del Antiguo Testamento, vivía de acuerdo a la ley como un fariseo, la secta judía más estricta en observación de las leyes. Ahora, tú dices un fariseo, oh, es una persona mala, ¿verdad? Bueno, en aquellos entonces el fariseo no era tan malo como lo pensábamos. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucha sabiduría, realmente estaban en la palabra, ¿no? Y qué bonito es. Sin embargo, llegaron al extremo, como dicen por ahí. Y realmente no lo podía aplicar. Pero aquí dice también perseguidor de la iglesia. Ahora, regresando, dice
Pablo era un fariseo, conocía, él era un hombre educado, Pablo. Realmente era un hombre educado. Y aquí dice perseguidor de la iglesia. El celo que demostró al ser perseguidor de la iglesia no era necesario ni para los fariseos. Vemos ese celo cuando antes Saulo perseguía a la iglesia. Y realmente era muy excelente en todas las cosas. Ahora aquí cuando dice irreprensible en cuanto a la ley, significa que Pablo había conseguido todo lo que la ley prometía. Según sus principios judíos, no había fallado. O sea que era un muchacho que tenía sus principios y excedía en todas esas cosas. Era una persona, no sé, en tu escuela siempre ves a un muchacho que en su boleta siempre saca puras A's o puros dieces. Y yo conocí a un amigo, tenía un amigo coreano que en toda su boleta, en sus calificaciones, todo tenía A's, extremadamente. Y una vez me acuerdo que sacó una B y estaba bien enojado. Yo aunque sea tuviera una A, yo estuviera contento, ¿verdad? Puras F's de fantástico, pero bueno. Él con una B ya estaba enfurecido, pero realmente él era un excelente estudiante. Y aquí vemos también la excelencia de Pablo. Era un Pablo que seguía al pie de la letra todos los principios. Ahora, vamos a ver el versículo que sigue, el 7. Pablo rechaza toda confianza en la carne. Y ahora, estamos viendo las razones y ahora va a rechazar toda confianza en la carne. Aquí el versículo 7 dice así: pero cuántas cosas eran para mí que ganancia. Todo lo que acabamos de ver, esas razones, para Pablo eran ¿qué antes? Ganancias, ¿no? Todo era ganancia. Y dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes, todo lo que Pablo hizo, ahora es estimado como un daño. Todo esto no importa comparado por el amor de Cristo Jesús. No sé si te ha pasado a ti también. Antes quizás, cuando no conocías de Jesús, tú tenías tus cosas o hacías cosas en la carne, pero todo eso ahora es pérdida por el amor de Cristo Jesús comparado. Ahora, en la segunda parte, del 8 al 16, vamos a ver una relación viva con Jesús. Y dice así, el versículo 8, la ganancia de Pablo en Cristo Jesús. Y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aquí Pablo está evaluando su vida anterior y expresa sus aspiraciones actuales. El verbo aquí, estimar, aquí indica una reafirmación continua de su actitud. En otras palabras, para entender este versículo, Pablo está diciendo que ha estimado lo que hizo como pérdida y aún todavía continúa estimando todo como pérdida. Todo lo que hicimos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús fue que pérdida. Y ahora, aún todavía esas cosas son que pérdida, ¿no? Porque no es de que dice, ay, extraño tal lo que hacía antes. No, todo es pérdida. Cuando dice aquí, por el amor del cual lo he perdido todo. La palabra perdido y su sinónimo es basura, inmundicia. Y más grave esto es
estiércol. Eso es. Todo esto es pérdida. En otras palabras, si tú quieres quitar esa palabra pérdida, todas estas cosas son estiércol. No se ve muy bien, ¿ah? Pero eso es el significado de la palabra, de la raíz original. La pérdida de Pablo era por causa de Cristo, por la excelencia de su conocimiento y por ganarlo a él. Versículo 9, vemos los beneficios espirituales de su ganancia en Cristo Jesús. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino para la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ha dejado todo en el pasado, sus cumplimientos hechos, viendo todo como estiércol. Ahora Pablo con nuevas aspiraciones. Y aquí observamos 3 de ellas. La número 1 es ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso es. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. La segunda es tener una justicia cristiana. No solamente recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón cuando somos cristianos, sino también somos justificados a través de Él. Yo sé que tú has escuchado la palabra justificado, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos justificados. 1 Corintios 1:30 dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Soy justificado. En otras palabras, Dios perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, pero ahora Dios nos ve como que no hemos hecho nada. Somos perdonados y somos justificados. No hay pecado en nosotros. Esa es la justificación. Versículo 10 al 11, vamos a ver la experiencia de Pablo de una relación personal con Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y el número 3 es alcanzar la resurrección de los muertos. Ahora vamos a desglosar un poquito este versículo para entenderlo bien. Aquí cuando dice a fin de conocerle, Pablo, de hombre legalista, sabía de Dios intelectualmente y teológicamente. Ahora pasa a conocer a Dios, ¿qué? Íntimamente. Ahora entendamos esto, hermanos. Entendamos esto. Pablo no era una persona ignorante de las cosas. Él tenía sabiduría, él sabía la palabra. Pero ¿sabes qué? Era un hombre legalista. Sabía la palabra, pero no tenía o no conocía a Dios íntimamente. Y creo que nosotros debemos estar en ese conocimiento de Dios, en esa relación con Cristo Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que haber nacido en Dios. Cuando tú conoces a tus padres, tú tuviste que haber nacido a fuerzas, ¿no? No pudiste conocerlos sin haber nacido. Entonces, de la misma manera, si tú conoces, tú necesitas nacer, ¿para qué? Para conocer a tu Padre. Y cuando dice aquí, y el poder de su resurrección. La mayoría de las veces como cristianos hablamos de ¿qué? De la muerte de Cristo Jesús. Acabamos de pasar ¿qué? Semana Santa. Y se habla mucho de la ¿qué? La crucifixión. Pero ¿sabes qué? Muy poco decimos de su resurrección. ¿Verdad?
Esto es poder. Conoceremos a Jesús íntimamente solo a través del poder de su resurrección. Y aquí cuando dice, y la participación de sus padecimientos, en tiempos difíciles en nuestras vidas, sufrimientos, problemas, tragedias, dolor, es cuando realmente nosotros conocemos al Señor. ¿Te has dado cuenta? Cuando estás en medio de problemas, es cuando conoces más a Dios. Es parte de nuestra vida como cristiano. Ahora no queremos decir que estemos lamentándonos todo el tiempo y en la situación que nos encontremos. Pero ¿sabes qué? Esto quiere decir que experimentaremos el poder de la resurrección, de su resurrección, de Cristo Jesús, a través de los tiempos difíciles. Y aquí cuando dice, llegando a ser que semejante a Él en su muerte. Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me gusta este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más. ¿Cristo qué? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir morir a nosotros mismos, hacer que Dios haga su obra ¿en quién? En nosotros. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Estos versículos del 12 al 16 contienen un llamamiento a seguir el modelo de la vida de Pablo. Fíjate lo que dice más adelante, del 12 al 14, la futura relación de Pablo con Cristo Jesús. Y dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo sé que Pablo quizás en aquellos tiempos le gustaba ver los deportes, ya que este versículo habla como si se tratara de un deporte, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí la palabra asir. A veces en español, ¿qué es asir? Nunca lo podemos encontrar. Pero asir es la acción de aprehender con las manos un objeto o una cosa. Es aprehender, no aprender, aprehender. Con las manos un objeto o una cosa. O te voy a decir otro para entenderlo mejor. O de agarrarse con fuerza a algo. Aferrarse, ¿no? Es un verbo transitivo, cuyo origen etimológico proviene de asa, del latín, ansa, que significa asidero o empuñadora, que se traduce como amarrar. Dentro de la vida de Pablo, cuando observamos su conversión, Pablo fue cautivado por el Señor, fue aprendido cuando leemos en Hechos 9:6, fíjate lo que dice así. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos una conversión radical en Pablo. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí Pablo reconoce su imperfección. Alcanzando es recibido y perfecto es consumado. Indican una necesidad de crecimiento.
Ahora, la palabra extendiendo nos recuerda de la disciplina y la concentración de un atleta. Olvidemos las cosas del pasado, desechemos todo rencor, dolor, cualquier cosa que pueda conducirte a tu pasado. Echemos nuestras situaciones al fondo del mar y no seamos que pescadores de ellas, tratando de sacarlas otra vez a la superficie en nuestras vidas. Debemos nosotros seguir adelante. Versículo 14 dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí la palabra prosigo, meta y premio utilizan ¿qué? Un simbolismo de ¿qué? De energía, la concentración y la recompensa del corredor. El premio es el supremo llamamiento de Dios al cielo, como si un árbitro llamase al vencedor para subir al estrado y recibir ¿qué? Su trofeo. Eso es. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la vida eterna es el regalo de Dios, y esto es a través de Cristo Jesús. Versículo 15 y 16, Pablo exhortando a los filipenses a que tomen la misma actitud. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí Pablo, cuando dice somos perfectos y esto mismo sintamos, está hablando de que de una madurez, y exhorta a los perfectos, aquellos falsos maestros que alegaban perfección. Pablo se da como un modelo a seguir, incita a los filipenses a ¿qué? A seguirle. Y vemos aquí el gran ejemplo y el gran testimonio de Pablo. Y cuando dice aquí, y si otra cosa sentís, si todavía, en otras palabras, tu mente está en el pasado, si te sientes derrotado por alguien en el pasado, Dios lo traerá a la luz. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí cuando dice aquello que hemos llegado, es lo que ya provocó el éxito en la vida cristiana. Y cuando dice sigamos una misma regla, significa andar en orden, en fila, como un soldado. Mi pregunta para ti es esto: ¿tienes éxito en tu vida como cristiano? ¿Hasta dónde has llegado? Y la última parte, del 17 al 21, andando en el camino. Y aquí dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 y 19. Perdón, sorry. Ya, 18 y 19. Ahora vamos a ver los malos ejemplos. Ahora aquí estamos viendo que Pablo está dando que el buen ejemplo, el buen testimonio. Y ahora aquí vamos a ver los malos ejemplos, los enemigos de la cruz. Y dice así el 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí siempre encontramos a Pablo alentando a los cristianos en su vida. Creo que es bueno que nosotros de la misma manera podamos alentar a otras personas
cuando están en tiempos difíciles. Fíjate lo que dice aquí, sed imitadores de mí. Revela la confianza que tenía de vivir en forma correcta delante de Dios y de los hombres. Ahora aquí la palabra llorando, aquí es la única vez que Pablo está y vemos que se registra en la Biblia que él está llorando por el daño que los falsos maestros provocaban en la obra de Dios. Y eso va a pasar. Eso va a pasar cuando tú estés dentro del ministerio. Siempre van a haber gente tratando de hacerte daño. Y es difícil. Es difícil. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Aquí cuando dice enemigos de la cruz, ellos se creían importantes por sus aptitudes espirituales en lugar de confiar en Cristo. No sé si a ti ha pasado, pero has encontrado gente que se mofa de conocer la palabra, pero realmente no tiene una relación con Cristo Jesús. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Y estas son las consecuencias de aquellos que son enemigos de la cruz. Aquí cuando dice el fin de los cuales será su perdición, sabemos que va a haber que juicio eterno, una pérdida va a ser. Lo interesante aquí cuando dice cuyo Dios es el vientre, quiere decir que ellos viven por sus apetitos carnales. Un ejemplo, los glotones y los borrachos. Un ejemplo de esto, todo lo que les importa es hacer provisión para el vientre, su Dios, ¿verdad? ¿Qué piensan? En tomar y comer. Y aquí cuando dice cuya gloria es su vergüenza, viven de hacer un nombre por sí mismos. Aquellos que no solamente pecan, sino que se jactan de ello y se glorían. ¿Hasta qué extremo llega una persona? Solo piensan en lo terrenal. Ellos viven por lo que es temporal. No podían ver más allá del presente. Versículo 20. Vamos a ver nuestra ciudadanía y nuestro Señor. Y Pablo dice aquí, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí la palabra ciudadanía, otras versiones son conversación, estilo de vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a un ciudadano? A través de la lengua, ¿no? De su conversación. Y ver de dónde es originario. Pensemos en la ciudad o en México. México tiene muchos estados, pero alguno de nosotros puede identificar de modo que una persona habla, ¿verdad? Y ellos pueden decir, oh, él es de la Capirucha, ¿verdad? Y tú también eres de la Capirucha, porque dices Capirucha también. O él es de Sinaloa, ¿no? O él es de Michoacán, ¿verdad? Porque dicen que qué primo, ¿no? Cosas así. O si eres de Guatemala, vos, ¿verdad? Hey, vos. Y cosas así. Pero tú ves y tú puedes identificar la ciudadanía. ¿Por qué? Por su conversación. De la misma manera, es verdad espiritualmente. La Escritura declara que de la abundancia del corazón que habla la boca. Mateo 12:34. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de conversación tenemos nosotros como cristianos? ¿Qué estilo de vida tenemos también? ¿De dónde es tu ciudadanía?
Y creo que del modo que tú conversas, tú puedes entonces tener tu ciudadanía, ¿verdad? Tenemos que nosotros tener cuidado de eso. Como cristianos debemos de hacerlo en las cosas de allá arriba, el cielo, estando donde, aquí en la tierra. Muchos decimos, yo quiero ir al cielo, ¿verdad? Y entonces puedo hacer tantas cosas, o cosas así. Porque nosotros podemos aquí vivir la vida eterna con gozo. Y debemos también de tener cuidado en nuestra conversación. Versículo 21 dice así, y vamos a ver las obras futuras de nuestro Salvador, transformando nuestros cuerpos. Fíjate lo que dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que cuando veamos a Jesús, seremos como Él. Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estos cuerpos viles que se están deteriorando, nuestro cuerpo, son propensos al pecado. Nos da problemas de muchas maneras, pero saben que va a ser cambiado instantáneamente. Aquí cuando dice el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No solamente nuestro cuerpo será cambiado como el de Él, pero todas las cosas serán puestas en orden, serán corregidas. Así que el cielo es la respuesta. Resolverá cualquier problema, contestará cualquier pregunta. Hará lo erróneo correcto. La pregunta es esta, hermanos. Nos estamos, si pudiera decirlo así, agarrando de Cristo Jesús. Creo que es importante que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne. Creo que aquí Pablo está dando su testimonio. Él está escribiendo esta carta. Pero más que escribir, él está actuando. Y creo que para nosotros es importante que aprendamos. Pablo era un conocedor de la palabra, pero no solamente conocía, pero ¿sabes qué? Él hacía también. Pablo no solamente sufrió una conversión radical, pero ¿sabes qué? Si te das cuenta, él cuando estaba persiguiendo a los cristianos, tenía sus principios, él sabía qué estaba haciendo. No era de que se le ocurrió, no, pues no tengo nada que hacer, pues vamos a perseguir a los cristianos, a ver qué. No. Él sabía. Pero ¿sabes qué? Todo eso para Pablo es que pérdida. Y cuando él hizo ese cambio radical en ese camino a Damasco, si te das cuenta, él hizo lo mismo. Siguió a Cristo Jesús al extremo, ¿verdad? Y creo que es un gran ejemplo que podamos nosotros observar de Pablo.
Y no se las vio fáciles. Imagínense, teniendo enemigos también, enemigos de la cruz. Y donde él iba a predicar, siempre estaban ahí tratándolo de destruir. Y en otras cartas vemos también en su vida que había gente que no querían a Pablo, querían sustituirlo. No, Pablo no, agarremos a otra persona. No era fácil para Pablo, pero él entendió algo. ¿Y qué fue? El amor de Cristo Jesús, que excedía todo, que excede todo conocimiento. Su relación personal con Cristo Jesús lo hizo hacer muchas cosas extraordinarias. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo fue nuestra conversión? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Ahora, no es por obras, y no te voy a decir, no, pues, entonces estoy hablando de obras. No, no es por obras. Pero ¿sabes qué? Cuando tú amas a Cristo Jesús, creo que eso te causa hacer algo, ¿no? Y creo que nosotros, de la misma manera, debemos de ser un buen ejemplo de andar como Cristo también, como Él nos enseñó. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos visto, Señor, aún así, el gozo que Pablo tenía en la comunión contigo, Señor. Creo que hemos observado su vida anterior como perseguidor de la iglesia, Señor. Aún así, él siendo educado, Señor, conociendo la ley, Padre, hasta que tú lo llamaste, Padre, al ministerio. Padre, de la misma manera queremos nosotros continuar, Señor, aún así en tiempos difíciles. Padre, sabemos que de la misma manera tú quieres que podamos andar contigo, Señor, más y más. Nuestro testimonio, Padre, nuestra conversación, Señor. El hecho de que nosotros podamos continuar en el Espíritu, Señor, y no terminar las cosas en la carne. Padre, ayúdanos, Señor, y que podamos nosotros analizar nuestra vida, Señor, y quitar todas las cosas que están en la carne, Padre, y que podamos nosotros vivir más en ti. Tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, Señor, y no solamente eso, pero Padre, el hecho de que nosotros podamos dar fruto a otras personas. Se trata de dar, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este capítulo más del libro de Filipenses. Y listos y ansiosos por el último capítulo, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermanos.